ustedes. Quiero iniciar agradeciendo a la Embajada de los Estados Unidos de América y también al Instituto Peruano Norteamericano por esta invitación a dar algunas reflexiones sobre la historia afroamericana. Quisiera empezar diciendo que hablar de la historia de los afroestadounidenses es hablar de la historia de la diáspora africana en las Américas, pero por sobre todo es hablar de la historia de la construcción de nuestras naciones, desde Tierra del Fuego hasta el Estrecho de Gibraltar. Y con esto quiero decir que entender la historia o la formación de la identidad de la América colombina o post-colón no puede ser posible si es que apartamos el aporte de los primeros africanos esclavizados llegados a las Américas y de sus descendientes. En este sentido, la historia del pueblo afroestadounidense es tan antigua como la de las 13 colonias, que dentro de un contexto mundial que tenía como principal medio de producción la mano de obra esclavizada, utilizó a esta en las labores de los campos agrícolas, labores domésticas y trabajos menores. Así, el sistema esclavista modeló un andamiaje jurídico y social para garantizar un mecanismo de opresión que subyugó a hombres y mujeres afrodescendientes, no solo en los Estados Unidos, sino en toda la América. Y este modelo de interacción social se basó bajo la creencia de la existencia de seres humanos superiores, que quienes por derecho podían gozar de privilegios. Y este sistema de privilegios estuvo reservado para aquellos que tenían piel blanca, poseían dinero y territorio. Todo este contexto ayudó, por supuesto, a que los seres esclavizados sean despojados de su naturaleza humana, ergo animalizados, anulados en su capacidad mental y desprovistos de todo derecho. Sin embargo, la inteligencia, los saberes ancestrales, la persistencia, los deseos de superación y por supuesto las ansias de libertad forjaron un movimiento de resistencia a lo largo de los siglos en los Estados Unidos y también en toda la América, que contribuyó a la búsqueda de la libertad. Y aquí quisiera mencionar algunos nombres de algunas mujeres como Sojourner Truth y Harriet Tubman, que presentan especial relevancia en este proceso de emancipación, pero también a personajes como Frederick Douglass, reconocido como el principal abolicionista de los afroamericanos. En este contexto, es un contexto que nos es común a toda la diáspora africana durante los siglos XVI al siglo XIX. Y este contexto es el motivo por el cual nos encontramos hoy hablando sobre Black History Month. Para centrar un poco la discusión en estos ya creo que 8 minutos que me quedan, trataré de centrarme en 4 preguntas que nos ayuden a tener un hilo conductor a la reflexión. La primera está vinculada a cuáles son los orígenes de esta celebración, qué efecto tuvieron las luchas de los derechos civiles para la celebración del mes de la historia afroamericana. ¿Por qué tener un mes para celebrar la historia, la herencia y la presencia afrodescendiente no solamente en los Estados Unidos, sino en todas las Américas? Y por supuesto, preguntarnos si es que lo que se ha hecho hasta el momento es suficiente. Como muchos de ustedes saben, probablemente los orígenes de lo que se conoce hoy como el Black History Month se remontan, de acuerdo a algunos estudios, a 1915 aproximadamente, pero se consolida ya en 1926 con lo que se conoce como la Semana de la Historia de los Negros y que fue impulsada por Carter Woodson, un destacado académico y historiador que eligió la segunda semana de febrero en honor a los natalicios de Frederick Douglass y Abraham Lincoln, 2 personas que trabajaron intensamente para la emancipación de los esclavos en los Estados Unidos. Ya para entrado el siglo XX existía un conjunto de organizaciones sociales dentro de los Estados Unidos, algunas como la NAACP en sus siglas en inglés, pero también la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos había dado la oportunidad de la generación de un conjunto de centros de educación, institutos y universidades exclusivamente para personas afrodescendientes. Y aquí cabe destacar
el Instituto Huntington, la Universidad Morehouse, Baltimore o la mítica Universidad Howard, lo que permitió, por supuesto, el ascenso y el acceso, mejor dicho, a la educación de un grupo selecto de afroestadounidenses que pudieron desarrollar a plenitud sus habilidades y sus capacidades y ponerlas al servicio de su comunidad y, por supuesto, al servicio de los Estados Unidos. Sin embargo, en este contexto, ya entrado en el siglo XX, a pesar de haber alcanzado la abolición de la esclavitud, en los Estados Unidos todavía seguía conviviendo con el sistema que se llamó como Jim Crow, que establecía la segregación legal dentro de los Estados Unidos bajo el mandato de separados pero iguales, establecidos esencialmente en los estados del sur, pero sin embargo en los estados del norte la existencia de estas leyes eran sobre todo de facto. Este contexto, por supuesto, de segregación racial legal, esencialmente en el sur del país, fue un impedimento potente para el desarrollo pleno de capacidades de los afrodescendientes en los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo también significó el ejercicio limitado de la ciudadanía. Frente a este hecho, y ya entrado a la mitad del siglo XX, podemos encontrar un conjunto de acciones que contribuyen a eliminar la segregación legal. Esencialmente, la segregación legal en las escuelas públicas tienen su primer batalla cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el año 1954, declara inconstitucional la segregación de las escuelas. Luego de ello, en el año 55, inician estos movimientos como el que inicia Rosa Parks en Montgomery, Alabama, y el boicot a los autobuses, que duró más de 300 días. A ello le surgen nuevas figuras en el movimiento de la lucha de los derechos civiles, como el doctor Martin Luther King, con sus discursos de resistencia civil y la no violencia, discursos como los de Malcolm X, la Nación del Islam y, por supuesto, también las Panteras Negras en la costa oeste del país. Más de 10 años de lucha por los derechos civiles tuvieron resultados en la adopción de la Ley de los Derechos Civiles en 1954, que prohibía la discriminación en los lugares públicos, como los hoteles, los restaurantes, entre otros. Para 1965 ya se promulgó el derecho al voto, que era esta principal puerta de acceso para el ejercicio de la ciudadanía, pero también para el ejercicio de los derechos políticos, ¿no? Y la posibilidad no solamente de ejercer el voto, sino también la posibilidad de poder ser elegido y con ello insertarse al sistema dentro de los Estados Unidos. Y así sucesivamente han existido un conjunto de nuevas políticas y de acciones afirmativas que han ayudado a mitigar los efectos de la discriminación étnico-racial dentro de los Estados Unidos. Sin duda alguna, por supuesto, la ley de cuotas ha sido fundamental para garantizar el avance de la inclusión de un sector importante de los afrodescendientes durante los últimos 30 años. Pero a pesar de estos avances, ¿por qué es necesario hablar de una celebración como el Black History Month? Y la respuesta es sencilla, porque a pesar de haber existido o de existir un conjunto de normas y de acciones afirmativas que han beneficiado la inclusión de las y los afrodescendientes, aún no se han podido deshacer un conjunto de mecanismos o de convenciones sociales que no permiten la integración total de los afrodescendientes, no solamente en los Estados Unidos, sino en todas las Américas. Y es por eso que celebraciones como la que estamos viviendo hoy, en el marco del mes de la historia afroamericana, son de vital importancia por los siguientes temas. Primero, porque celebraciones como estas se convierten en una estrategia de resistencia. Se convierten en espacios para visibilizar los logros y contribuciones de los afrodescendientes. Son además un vehículo para el reconocimiento oficial y social de los aportes de los afrodescendientes.
Son también mecanismos para la puesta en valor de los conocimientos y saberes ancestrales, y por supuesto es la oportunidad para colocar en el debate público la situación de desventaja y vulnerabilidad y la necesidad de la atención estatal para resolver los problemas públicos que afectan a nuestras comunidades. Dicho todo esto, hasta ahora hay que pensar si lo logrado hasta este momento es suficiente. Y aunque se puede reflejar que no solamente en los Estados Unidos, sino en América Latina en su conjunto, existe un avance en lo que puede ser la garantía de los derechos humanos para las poblaciones afrodescendientes, aún hay problemas de carácter estructural que están instalados por más de 500 años en las mentes y en los cuerpos de todos nosotros, en voz de una gran amiga y feminista, Rocío Muñoz. Desarmar estos problemas de carácter estructural supone, por supuesto, combatir el sistema de privilegios y de poder, y por supuesto arrancar del inconsciente colectivo prejuicios y estereotipos sobre los afrodescendientes y las minorías en general. Las acciones vividas en los Estados Unidos vinculadas al racial profiling, la brutalidad policial seguida de muerte, el asesinato de jóvenes y un actuar poco firme en las cortes en los Estados Unidos en los últimos años, de personas como Rodney King, Timothy Thomas, Oscar Grant, Trayvon Martin, Michael Brown, han dado el surgimiento de nuevas marchas como la Marcha de la Justicia para Todos y el movimiento creado por 3 mujeres afroamericanas, Alicia Garza, Patrisse Cullors y Oprah Tometi, que se denomina The Black Lives Matter, que han marcado una nueva senda de lucha por la justicia, la igualdad y la libertad, a la cual se suma una agenda por el desarrollo, la misma que acompañamos millones de afrodescendientes en América Latina y el Caribe, y que de hecho la Organización de Naciones Unidas ha declarado el Decenio Internacional de los Afrodescendientes bajo el lema Reconocimiento, Justicia y Desarrollo, esperando que para el año 2024 los estados hayan tomado medidas de política efectiva que garanticen la mejora en la calidad de vida y el pleno ejercicio de los derechos humanos por parte de los afrodescendientes que vivimos en todo el continente americano. En ese sentido, y para finalizar, solamente resaltar que a pesar de los avances en el carácter normativo, tanto en los Estados Unidos como en los otros países en la región, aún falta mucho por trabajar para lograr una verdadera inclusión de todos y todas en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias.